No era el silencio de la ausencia de sonido, sino uno ensordecedor, que se metía en los huesos y apagaba el grito de cada alma. En ese instante, la humanidad comprendió que su era había terminado. Desde las megalópolis iluminadas hasta los últimos reductos de vida salvaje, el mundo entero se congeló. Las aves cayeron de los cielos como piedras, los vehículos se detuvieron en seco, y miles de millones de personas se quedaron inmóviles, con los ojos fijos en la singularidad imposible que ahora dominaba el horizonte. La doctora Aris Thorne, una astrofísica cuyo trabajo había sido considerado durante mucho tiempo como la culminación de la paranoia académica, fue la única que no se sorprendió. Sus modelos, despreciados por la comunidad científica, habían predicho la llegada de los cosechadores. Había gritado sus advertencias a los cuatro vientos, presentándolas en conferencias, publicándolas en revistas de dudosa reputación, incluso intentando, sin éxito, irrumpir en las reuniones de seguridad global. La llamaron Cassandra, desequilibrada, la dama del fin del mundo. Ahora, con el cielo rasgado y la existencia humana en pausa, la vindicación era un sabor amargo en su boca. Aris no había quedado inmóvil como los demás. Una anomalía en su implante coclear, diseñado para compensar un raro síndrome auditivo, la había protegido del pulso de anulación sónica que acompañó a la brecha. Su laboratorio, una madriguera de tecnología obsoleta y algoritmos complejos, estaba ahora completamente aislado. El aire acondicionado zumbaba con una monotonía inquietante y las luces parpadeaban, los únicos signos de vida en un mundo silenciado. Se acercó a la ventana, sus dedos temblaban mientras ajustaba los binoculares. La brecha no era un agujero negro, ni un portal, ni ninguna de las categorías que la ciencia terrestre conocía. Era una herida en el tejido mismo del espacio-tiempo, un agujero que se extendía por kilómetros, revelando el vacío más allá de la comprensión humana. De esa brecha, lentamente al principio, luego con una velocidad implacable, comenzaron a emerger. No eran naves, ni máquinas, ni siquiera seres orgánicos como los conocíamos. Eran estructuras geométricas cambiantes, que giraban y se contorsionaban con una gracia imposible, absorbiendo la luz y distorsionando el aire a su alrededor. Los cosechadores. Aris había conceptualizado la idea de una civilización que no se basaba en la conquista o la colonización, sino en la recolección de datos existenciales. Su teoría era que algunas formas de vida inteligentes, al alcanzar un cierto nivel de evolución, trascendían la necesidad de recursos materiales y en su lugar buscaban información, experiencias, la esencia misma de la conciencia. Y la Tierra, con su explosión de vida y pensamiento, era una biblioteca tentadora. Mientras observaba cómo las estructuras se multiplicaban en el cielo, sintió una oleada de desesperación. Había sabido que esto sucedería, pero saberlo no disminuía el horror. La humanidad no sería erradicada con fuego y bombas, sino con un borrado silencioso, una asimilación total. Lo que quedara no sería un planeta estéril, sino uno despojado de su software, una carcasa vacía lista para ser reutilizada. Su mirada se posó en un monitor parpadeante. Un pequeño punto de luz roja pulsaba esporádicamente en el mapa mundial, indicando una serie de balizas activas. Eran las que había diseñado para la Red Arca, un proyecto secreto que nadie había tomado en serio. La idea era simple: en caso de un evento de extinción, estas balizas transmitirían una copia comprimida de la totalidad del conocimiento y la cultura humana, una especie de mensaje en una botella cósmica. Si los cosechadores eran seres de información, quizás su mensaje no sería destruido, sino archivado. Pero el alcance de las balizas era limitado, y el pulso sónico había desactivado la mayoría. Solo unas pocas permanecían activas, dispersas por el planeta, una en el cráter de un volcán extinto en Islandia, otra en las profundidades de la fosa de las Marianas, y la última, la más prometedora, en el corazón de la Antártida, en un complejo de investigación subterráneo abandonado. El problema era llegar a ellas. El mundo estaba parado, pero para Aris, el tiempo seguía corriendo. Su mente, un torbellino de algoritmos y cálculos, se enfocó en el siguiente paso. Tenía un vehículo experimental en el hangar, un transporte de exploración polar modificado que había sido diseñado para operar en condiciones extremas y con mínima energía.
tenía la capacidad de ser pilotado manualmente, sin la necesidad de la interfaz neurológica que ahora estaba silenciada en el resto de la población. Mientras se preparaba, cargando suministros y un par de generadores de pulsos electromagnéticos modificados, su mente no dejó de analizar. Los cosechadores no parecían hostiles en el sentido tradicional. No disparaban, no destruían. Simplemente absorbían. ¿Podría haber una debilidad en su método? Si su objetivo era la información, ¿qué pasaría si la información que encontraban era incompleta? ¿O si se les presentaba una paradoja lo suficientemente grande como para desestabilizar su proceso de recolección? La idea era una locura, un último grito en el vacío. Pero Aris no era una mujer que se rindiera. El futuro de la humanidad no dependía de la resistencia armada, sino de la persistencia intelectual. Si no podía luchar contra ellos, quizás podría confundirlos. O al menos, dejar una última huella, un eco de lo que la humanidad había sido, para que, en algún rincón distante del cosmos, otra forma de vida pudiera un día encontrarla. Al salir del laboratorio, el silencio se hizo más palpable, una presencia opresiva que ahogaba cualquier pensamiento. Las calles estaban llenas de sombras inmóviles, esculturas vivientes de un pasado que ya no existía. Cada paso de Aris resonaba en el vacío, un testimonio de su existencia solitaria en un mundo que había sido borrado. Los cosechadores, ahora miles, habían comenzado a descender, sus formas geométricas bailando en el aire, sus sombras abarcando ciudades enteras. El tiempo se agotaba. El destino de la humanidad, o al menos de su legado, ahora recaía en una científica solitaria y su absurda esperanza. Con cada paso, el peso del mundo silenciado se volvía más palpable para Aris. Alcanzó el hangar, una vasta extensión de hormigón y metal, donde el Polaris aguardaba. No era una nave elegante, sino una máquina robusta, diseñada para soportar los climas más inclementes de la Tierra. Su exterior, una aleación mate de titanio y polímeros, estaba marcado por innumerables cicatrices de tormentas de hielo y vientos huracanados. Al subir la rampa hidráulica, el habitáculo la recibió con una ráfaga de aire rancio. Los controles, diseñados para la mano humana, no para la mente, la tranquilizaron. A pesar de los años de servicio, el Polaris seguía siendo una fortaleza de fiabilidad analógica en un mundo de maravillas digitales ahora inertes. Encendió el motor, un rugido grave que rompió el silencio opresivo del hangar y resonó en el cráneo de Aris. Las luces parpadearon a la vida, revelando polvo suspendido en el aire y la silueta de los cosechadores, cada vez más cerca en el cielo a través del tragaluz del hangar. El primer destino era la baliza de Islandia, oculta en un volcán extinto. La trayectoria de vuelo la llevaría sobre el Atlántico, un viaje que, en circunstancias normales, sería monitoreado por docenas de satélites y controlado por redes de tráfico aéreo. Ahora, el cielo estaba desierto, excepto por los cosechadores. Levantó el Polaris del hangar, el aire se volvió helado mientras la nave ascendía. Vio el mundo, ahora una muda colección de edificios y vehículos congelados, un gigantesco diorama. Las nubes, ahora distorsionadas por la presencia de los cosechadores, formaban patrones imposibles. Era una belleza extraña y terrible. Mientras cruzaba el Atlántico, Aris encendió las pantallas de monitoreo. Las formas geométricas de los cosechadores se multiplicaban en el radar, cada una anomalía energética de incomprensible complejidad. No había patrones discernibles en su movimiento, solo una dispersión aleatoria que poco a poco iba cubriendo el globo. Se dio cuenta de algo inquietante: las áreas que habían sido silenciadas primero, las zonas más densamente pobladas, eran ahora las más saturadas de cosechadores. Estaban aspirando el contenido, sin prisa, pero con una eficiencia aterradora. El Polaris, a pesar de su robustez, no estaba diseñado para la invisibilidad. Aris sabía que era solo cuestión de tiempo antes de que los cosechadores detectaran su movimiento. Pero su objetivo no era evadirlos, sino completar su misión antes de que la absorción fuera total. A medida que se acercaba a Islandia, el paisaje cambió. Los picos nevados y los campos de lava negra surgieron de las nubes. El volcán que buscaba era una cicatriz oscura en el horizonte. Descendió en picada, utilizando la orografía del terreno para enmascarar su aproximación.
El cráter era una depresión oscura y profunda, con paredes irregulares y un fondo lleno de rocas. Aterrizó con un suave golpe en el centro del cráter. La baliza, un obelisco metálico de no más de 2 metros de altura, estaba casi completamente cubierta por la nieve. El frío era insoportable, pero Aris se había preparado. Con un arnés y un equipo de escalada, descendió hacia la baliza. Sus dedos se entumecían rápidamente mientras despejaba la nieve, revelando una interfaz táctil iluminada por una luz verde tenue. El panel de control mostraba un mensaje parpadeante: transmisión suspendida. Error de integridad de la red. Aris introdujo una secuencia de comandos, su mente trabajando a una velocidad vertiginosa. El error de integridad era predecible: los cosechadores habían desmantelado las redes globales. La baliza, diseñada para una transmisión masiva, ahora estaba intentando enviar datos a un vacío. Ajustó los parámetros, obligando a la baliza a transmitir en un modo de ráfaga concentrada, dirigido no a la Tierra, sino al espacio profundo, a cualquier dirección que no fuera la de los cosechadores. El obelisco vibró y una luz azul pulsante emanó de su parte superior. El mensaje de la humanidad, en su forma más condensada, estaba ahora en camino. Una victoria pírrica, pero una victoria al fin. El ascenso de regreso al Polaris fue agotador. Sus músculos ardían y el aire helado le quemaba los pulmones. Miró hacia el cielo. Los cosechadores, aunque todavía distantes, parecían haberse desplazado ligeramente, como si una fuerza invisible los estuviera atrayendo hacia la fuente de la energía recién liberada. Había activado la baliza, pero también había encendido una bengala en el vacío. El siguiente destino era la fosa de las Marianas. Un viaje mucho más largo, que requeriría el uso de los sistemas de sigilo del Polaris, de los que Aris esperaba que no se hubieran visto afectados por el pulso de los cosechadores. El tiempo se estaba acabando. El viaje hacia la fosa de las Marianas era una carrera contra el tiempo y el avance inexorable de los cosechadores. Aris ajustó la ruta del Polaris para aprovechar las corrientes de viento de alta altitud, esperando que la velocidad compensara la visibilidad de su nave. La pantalla del radar era un mar de ecos fantasmas, los cosechadores se habían vuelto más densos, sus formas distorsionando no solo el espacio, sino también las lecturas de los instrumentos. De repente, una alerta chirriante rompió el silencio de la cabina. Era una señal de proximidad. No era un cosechador solitario, sino un patrón concéntrico, como una onda expansiva, que se propagaba desde el punto de la baliza activada en Islandia. Los cosechadores no eran depredadores violentos, pero tampoco eran indiferentes. La energía que Aris había liberado había actuado como un cebo, atrayendo su atención. Demasiado cerca, murmuró Aris, sus manos volando sobre los controles. Activó el sistema de sigilo avanzado del Polaris. El exterior de la nave comenzó a parpadear, reflejando el entorno con una precisión camaleónica. La intención era confundir los sensores ópticos y energéticos, no hacerla completamente invisible, sino difuminar su presencia. Pero la respuesta de los cosechadores fue inmediata y desproporcionada. Una de las estructuras geométricas, una especie de cubo rotatorio con apéndices pulsantes, se desprendió del enjambre principal y comenzó a descender a una velocidad alarmante. Su trayectoria era inequívoca, iba directamente hacia el Polaris. Aris sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del exterior. Este cosechador no estaba simplemente absorbiendo. Parecía estar buscando. Su movimiento era deliberado, como el de un sabueso siguiendo un rastro. No me habéis entendido, Aris susurró, la voz tensa. O quizás sí. El cubo pulsante se acercaba, emitiendo una resonancia infrasónica que Aris sintió más que escuchó. Era como si el aire mismo estuviera vibrando, haciendo que sus dientes castañetearan y los instrumentos del Polaris fallaran momentáneamente. Las luces de la cabina parpadearon. El sistema de sigilo se interrumpió y volvió a activarse, ineficaz contra esta nueva forma de detección. Aris no era una combatiente, pero su mente era un arma. La baliza en Islandia había liberado información. Los cosechadores la habían detectado. La resonancia que experimentaba ahora era una forma de escaneo de alta resolución, una manera de analizar su entorno en busca de más señales como la que había activado. «Quieren la fuente», se dio cuenta.
Querían el origen de la anomalía, el bibliotecario que había liberado el conocimiento. Giró bruscamente el Polaris, intentando alejarse de la trayectoria del cosechador. La aeronave no era una nave de combate, pero era ágil. El cubo la siguió, su velocidad alarmante. El aire se volvió turbulento. De repente, una ráfaga de energía invisible golpeó el Polaris. No fue una explosión, sino una pulsación electromagnética que hizo que todos los sistemas de la nave se apagaran por un instante. Las luces se extinguieron, el motor tosió, y la nave cayó en picada. Aris luchó con los controles, sus manos temblaban mientras intentaba reiniciar los sistemas. El silencio volvió, roto solo por el gemido del viento alrededor de la nave. Logró encender los motores auxiliares, estabilizando la caída a duras penas. El Polaris se tambaleó y volvió a nivelarse, ahora mucho más cerca de la superficie del océano. Miró por el parabrisas. El cubo cosechador había disminuido su velocidad, flotando a una distancia considerable, como si estuviera evaluando el daño. No había vuelto a atacar, pero Aris sabía que no había terminado. La había encontrado. La fosa de las Marianas parecía un objetivo cada vez más lejano. No solo por la distancia, sino por la presencia persistente de ese cosechador, que ahora parecía haber establecido una vigilancia sobre ella. Su misión se había vuelto infinitamente más peligrosa. El cubo cosechador no era un depredador en el sentido biológico, pero su presencia era más amenazante que cualquier criatura conocida. Flotaba a una distancia constante, un centinela silencioso de la aniquilación universal. Aris sabía que no podía simplemente huir. La activación de la baliza en Islandia había sido el equivalente a encender una linterna en la oscuridad, y ahora los cosechadores sabían dónde buscar. El silencio resonaba con la inminencia de la captura. No, no voy a ser un dato más en vuestra biblioteca, siseó Aris, sus dedos ya no temblaban. La desesperación había dado paso a una furia fría y metódica. Si la información era lo que buscaban, les daría una dosis de la que no se recuperarían tan fácilmente. Recordó los generadores de pulso electromagnético que había traído. No eran armas en el sentido tradicional, sino herramientas de sobrecarga de sistemas electrónicos, diseñadas para deshabilitar redes hostiles. En las manos adecuadas, o más bien, con el conocimiento adecuado, podrían ser algo más. Su idea era que, si los cosechadores funcionaban a través de una compleja red de información, una sobrecarga caótica y no lineal podría desestabilizarlos. Era una apuesta descabellada, pero era la única que tenía. De repente, una voz áspera y sorprendida resonó en el intercomunicador, interrumpiendo el silencio del Polaris. Por el amor de la Madre Tierra. ¿Hay alguien ahí? Pensé que era el único idiota con motor en el planeta. Aris se sobresaltó. ¿Otro superviviente? Miró el radar auxiliar del Polaris. Un punto verde parpadeante, pequeño y rápido, se acercaba desde el sur, moviéndose a una velocidad que solo podía ser de un vehículo militar de alta gama. ¿Quién eres?, preguntó Aris, su voz tensa. Mi nombre es Kael, y soy el último piloto operativo del escuadrón, Fénix, respondió la voz, con un tono de desafío y cansancio. ¿O lo era? No estoy seguro de si el escuadrón sigue existiendo, o si yo sigo existiendo. De todas formas, lo que sea que esté en vuestro cielo no es amigable. Y ese cubo gigante está persiguiéndoos. Aris no tuvo tiempo de explicar. Sí, me está persiguiendo. Y no es un cubo, Kael. Son los cosechadores. ¿Los cosechadores? ¿De qué diablos hablas? Me da igual. Necesito un plan. Lo que sea que hayáis hecho para atraer su atención, lo han hecho muy bien. Aris dudó un momento. ¿Confiar en un extraño? En otras circunstancias, sería impensable. Pero las circunstancias ya no existían. Kael, tengo una idea. Pero es arriesgada. Tengo unos generadores de pulso electromagnético modificados. Si podemos usarlos para sobrecargar a esa cosa. ¿Sobre una civilización alienígena que puede borrar ciudades con un parpadeo? Suena suicida, Kael interrumpió, pero había un dejo de curiosidad en su voz. Pero al menos es un plan. Estoy en un Cóndor X5, modificado. Es rápido, pero no para enfrentamientos prolongados.
Dame las coordenadas, intentaré distraerlo. Aris le dio las coordenadas y una rápida explicación de su teoría sobre la vulnerabilidad informacional de los cosechadores. Kael asimiló la información con una velocidad asombrosa. Entendido. A ver si un poco de ruido de fondo los confunde. Prepárate para el espectáculo, doctora Thorne. Unos minutos después, el Cóndor X-5 de Kael apareció en el horizonte, una mancha oscura y aerodinámica. Era un avión de combate de última generación, pero parecía diminuto e insignificante comparado con la masa imponente del cosechador. Aquí vamos, dijo Kael. El cóndor se lanzó en picada, trazando una línea recta hacia el cubo cosechador. Kael activó sus sistemas de contramedidas, liberando bengalas y chaff, una distracción inútil contra una entidad que operaba a un nivel tan fundamental. El cubo cosechador, como si se sintiera insultado por la audacia de Kael, giró ligeramente. De su superficie, un patrón de luces tenues comenzó a palpitar, y la resonancia infrasónica se intensificó, golpeando el cóndor con una fuerza brutal. La cabina de Kael debió convertirse en un infierno de vibraciones y fallos de sistemas. ¡Maldición! Esto no es divertido. Es como si estuvieran intentando freírme el cerebro, gritó Kael por el intercomunicador, su voz distorsionada por la interferencia. No sé cuánto más podré aguantar. Aris no perdió el tiempo. Con el cosechador concentrado en Kael, era su oportunidad. Activó el sistema de armamento del Polaris, un módulo de despliegue de sondas teledirigidas, diseñadas originalmente para exploración sísmica en ambientes hostiles. Había adaptado el software para que cada sonda liberara un pulso electromagnético concentrado en el momento del impacto. Kael, necesito que te acerques lo más posible. Distráelo, necesito un ángulo de tiro limpio, ordenó Aris. El cóndor, visiblemente dañado, giró en un audaz lazo cerrado alrededor del cosechador, esquivando las pulsaciones energéticas con una habilidad casi suicida. Kael, a pesar del peligro inminente, estaba demostrando ser un piloto excepcional. Estoy en posición. Pero no por mucho tiempo. Mis sistemas se están apagando, gritó Kael. Ahora. Aris disparó. Las ondas salieron disparadas del Polaris, proyectiles negros y brillantes contra el cielo distorsionado. No eran misiles, no llevaban explosivos, pero su carga era igual de destructiva, datos. Las ondas impactaron en diferentes puntos del cubo cosechador. No hubo explosiones, no hubo fuego. En cambio, una serie de ondas de choque invisibles se propagaron por la superficie de la entidad. Las luces tenues del cosechador comenzaron a parpadear erráticamente. La resonancia infrasónica se volvió errática, como un gemido agónico de una máquina gigante. «¿Lo estás haciendo?» «Algo está pasando», la voz de Kael se llenó de un asombro incrédulo. El cóndor, ahora con solo la mitad de sus sistemas funcionando, se tambaleó peligrosamente. El cubo cosechador, por primera vez desde su aparición, pareció titubear. Su rotación se detuvo por un instante, y luego se aceleró de forma incontrolable, sus apéndices pulsantes convulsionando. La forma geométrica comenzó a distorsionarse, sus aristas perfectas se volvieron borrosas, como una imagen digital corrupta. Aris lo observó con una mezcla de horror y fascinación. No lo había destruido. Lo había envenenado con una paradoja. Los generadores de pulso, al inyectar información caótica y no lineal, habían sobrecargado su sistema. Si los cosechadores eran la manifestación de una biblioteca cósmica, Aris acababa de quemar una sección entera. El cosechador pulsante se lanzó hacia el cóndor de Kael con una furia renovada, pero ahora su movimiento era errático, desequilibrado. Era un ataque de rabia, no de cálculo. Kael, con un último esfuerzo, ejecutó una maniobra evasiva casi imposible, haciendo que su avión se desviara por centímetros de la masa convulsionante. El cosechador, con su software corrupto, se lanzó más allá, perdiendo el control. Con un chillido electrónico que perforó el silencio del mundo, la forma geométrica comenzó a colapsar sobre sí misma. Se contrajo, se retorció, y finalmente, implosionó en una singularidad de luz y silencio, dejando solo un vacío perfecto donde antes había estado. Un tenso silencio se instaló. Aris y Kael fueron los únicos testigos de la desaparición de un cosechador. «Santo cielo, lo has hecho»,
doctora Thorne, la voz de Kael estaba teñida de asombro y agotamiento. Lo has destruido. O al menos, has hecho que se autodestruya. No lo he destruido, Kael. Lo he saturado con información. ¿Una paradoja? Le he dado el equivalente a un error de división por cero cósmico. Ha sido un acto de desesperación. Aris miró el cielo, donde el resto de los cosechadores, todavía lejanos, continuaban con su trabajo de absorción. Había ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. El hecho de que uno de ellos hubiera reaccionado de esa manera significaba que su teoría tenía mérito, pero también que no serían fáciles de engañar de nuevo. Kael, ¿estás bien? Tu nave está hecha trizas, pero me mantengo en el aire. No sé por cuánto tiempo. ¿Cuál es el plan ahora, doctora Thorne? Porque no creo que podamos seguir haciendo eso con cada uno de ellos. Aris miró hacia el oeste, hacia la vastedad del Pacífico. La fosa de las Marianas. Tenemos que llegar a la siguiente baliza. Y la Antártida después. Tenemos que enviar el mensaje. Tenemos que dejar una huella. ¿Una huella? Kael tosió, su voz débil. Si lo que acabamos de ver es una muestra de cómo se enfadan, una huella no parece muy prometedora. Pero supongo que es mejor que nada. Una nueva comprensión se abrió paso en la mente de Aris. No se trataba solo de enviar el mensaje, sino de lo que ese mensaje significaría. No solo un registro, sino una señal de resistencia. Un acto de desafío frente a la asimilación total. Y ahora, tenía un aliado, un piloto valiente que había visto el abismo y había decidido luchar. El viaje a la fosa de las Marianas se había vuelto mucho más complejo y peligroso, pero también había una nueva chispa de esperanza en la desolación. El Polaris y el Cóndor X-5, maltrecho pero aún en el aire, se dirigían hacia el vasto y silencioso Pacífico. La desaparición del cosechador había dejado un vacío en el cielo, una cicatriz invisible que Aris y Kael sentían a flor de piel. La euforia de la victoria efímera se mezclaba con la cruda realidad de su situación. Una alianza inesperada. ¿Estás seguro de que tu chatarra puede volar tan lejos, Kael? La voz de Aris, aunque preocupada, llevaba un matiz de respeto. Había visto a Kael volar, y sabía que era un piloto excepcional. Mi chatarra, doctora Thorne, ha visto cosas que harían vomitar a un robot, respondió Kael, un gemido apenas audible en su voz. Y la verdad, no estoy seguro. El sistema de combustible está comprometido y tengo más alarmas encendidas que un árbol de Navidad. Pero, ¿la suya, doctora? Esa cosa parece un tanque blindado que se reproduce por esporas. Aris sonrió, un gesto extraño en medio de la desolación. El Polaris está hecho para resistir, no para la velocidad. Pero es fiable. Y, por cierto, mi nombre es Aris. Sin él, doctora Thorne. Al menos no por ahora. ¿Aris? ¿Kael? Un placer, en este apocalipsis, respondió el piloto, y por un momento, la humanidad regresó a la cabina, una pequeña chispa de camaradería en la oscuridad. La conversación continuó por el intercomunicador, una necesidad para mantener la cordura. Kael, acostumbrado a la precisión militar, se sorprendía con la mente aparentemente caótica de Aris, llena de teorías abstractas y cálculos improbables. Aris, por su parte, se maravillaba con la frialdad y el instinto de supervivencia de Kael, cualidades que ella, en su mundo de ecuaciones y modelos, rara vez había necesitado. Compartieron detalles fragmentados de sus vidas antes del silencio. Kael, un huérfano reclutado por una fuerza aérea global de élite. Aris, una genio solitaria, obsesionada con los murmullos del universo. El desafío de la fosa de las Marianas era doble. Primero, la distancia. Tendrían que cruzar casi la totalidad del Océano Pacífico, un viaje de miles de kilómetros sin escalas. Segundo, la profundidad. La baliza estaba en el lecho marino, a 11.000 metros bajo la superficie, y el Polaris no estaba diseñado para inmersiones tan extremas. El círculo de la muerte. A mitad de camino, cuando el sol comenzaba a teñir el horizonte de un naranja enfermizo, las alarmas de proximidad se dispararon de nuevo. Esta vez, no era un solo cosechador. Eran docenas. Y se estaban moviendo, no al azar, sino en un patrón circular, formando un anillo gigantesco que se cerraba a su alrededor. Aris,
Los tenemos en todos lados. Están formando un cerco, Kael gritó, su voz tensa. El cóndor, con sus sistemas al límite, parpadeaba en el radar como un fantasma. No están persiguiéndonos. Nos están cercando, corrigió Aris, su mente procesando la información a una velocidad vertiginosa. La paradoja de Islandia no los destruyó, solo desestabilizó a uno. Han aprendido. Nos están aislando. El anillo de cosechadores, una majestuosa y aterradora danza geométrica, comenzó a encogerse. La resonancia infrasónica volvió, esta vez desde múltiples direcciones, creando una sinfonía disonante que hacía vibrar el aire dentro de las cabinas. Las luces en el Polaris y el Cóndor parpadeaban sin control. No puedo mantener la altitud, Kael gritó. Mis controles se están congelando. El Cóndor comenzó a descender lentamente, arrastrado hacia el mar por una fuerza invisible. Aris sabía que intentar otra sobrecarga en un cosechador individual sería inútil. Habían anticipado su táctica. La respuesta no era un ataque, sino una evasión. Pero, ¿cómo escapar de un cerco de entidades que podían doblar el espacio-tiempo? De repente, una idea loca, nacida de la desesperación y de años de teorizar sobre la naturaleza de la realidad, se apoderó de Aris. Kael, necesito que hagas algo aún más arriesgado que antes. Necesito que te dirijas al centro del círculo. ¿Al centro? Estás loca. Es donde nos van a atrapar, Kael protestó. Escúchame. Si su objetivo es absorber información y su pulso de anulación funciona en la conciencia humana, ¿qué pasa si el punto de mayor densidad de su campo es también su punto más débil? Aris explicó su teoría con urgencia. Están creando un campo de anulación concentrado. Si es demasiado perfecto, podría ser susceptible a la ruptura armónica. ¿Ruptura armónica? ¿Eso significa algo para un piloto, Aris?, preguntó Kael, visiblemente escéptico, pero con una chispa de curiosidad. Significa que si podemos golpear ese campo con la frecuencia correcta, podríamos abrir una brecha. No en ellos, sino en el espacio que controlan. Aris se preparó para una serie de cálculos complejos. Necesito que calibres tus propulsores de emergencia. Vamos a liberar toda la energía que tenemos en una sola explosión sónica, en el centro de ese patrón. Kael dudó, pero su voz se endureció. Lo haré. Pero si nos convertimos en puré de humano, te lo juro, te perseguiré en el más allá y te haré escuchar todas mis aburridas historias de guerra. La frecuencia de la ruptura. Aris comenzó a teclear furiosamente en el teclado del Polaris, introduciendo las ecuaciones para calcular la frecuencia de resonancia ideal para el campo de los cosechadores. No tenía datos directos sobre ellos, solo sus propias teorías y las observaciones de su comportamiento. Era un tiro en la oscuridad, una ecuación sin variables. El cóndor de Kael, con un gemido de metal retorcido, se lanzó valientemente hacia el ojo del cerco, las naves cosechadoras moviéndose a su alrededor con una precisión aterradora. La presión infrasónica se hizo insoportable. Las luces de la cabina de Aris parpadeaban sin cesar. Lo tengo, Kael, gritó Aris. Ajusta tus propulsores a 7.43 GHz. Kael, con una habilidad increíble, manipuló los controles dañados de su cóndor. Los propulsores de emergencia, normalmente utilizados para breves ráfagas de velocidad, comenzaron a vibrar con una intensidad antinatural. El aire alrededor del cóndor se distorsionó visiblemente. ¡Aquí vamos! Por la madre tierra, gritó Kael. El cóndor X5 liberó una explosión de energía sónica, una onda de choque invisible pero inmensamente poderosa. No era una explosión, sino una pulsación resonante que golpeó el centro del campo de los cosechadores. El efecto fue inmediato y dramático. El patrón circular de los cosechadores se distorsionó violentamente. La resonancia infrasónica se convirtió en un grito ensordecedor que perforó los tímpanos, incluso a través de los sistemas de supresión de ruido. Las formas geométricas de los cosechadores se tambalearon, sus contornos se volvieron borrosos, como un reflejo en el agua turbulenta. En el centro del cerco, donde el cóndor de Kael había liberado su energía, el espacio mismo se abrió. No era una brecha como la que había aparecido en el cielo, sino un agujero temporal, una fractura en el tejido de la realidad que se abrió y se cerró en un instante,
como un parpadeo. «Ahora, Kael». «Atraviesa», gritó Aris. Kael, sin un segundo de duda, lanzó el cóndor a través de la anomalía, el Polaris siguiéndole de cerca. El paso fue como atravesar una gelatina, una sensación de desorientación total. Por un momento, el mundo se volvió del revés, y luego se estabilizó. Habían escapado. El cerco de los cosechadores quedó atrás, disolviéndose lentamente en la distancia. Estaban heridos, pero libres. La fosa de las Marianas, aún a miles de kilómetros, parecía un faro de esperanza en la inmensidad del Pacífico. No sé qué fue eso, Aris, pero no quiero volver a repetirlo. La voz de Kael temblaba de agotamiento. Lo mismo digo, Kael. Lo mismo digo. Aris miró el mapa. El siguiente paso era la inmersión más profunda jamás intentada con el Polaris, y la última esperanza de la humanidad para dejar un legado. La huida del cerco cosechador había dejado a Kael al límite. El Cóndor X5, maltrecho y humeante, apenas se mantenía en el aire, sus sistemas vitales parpadeando como velas al viento. Aris, a bordo del Polaris, lo guió con la precisión de un faro en la tormenta, dirigiéndolo hacia la seguridad relativa de una isla desierta en el archipiélago de Hawái. Un descanso inesperado. El aterrizaje del Cóndor fue una proeza. Kael lo hizo deslizarse sobre la playa de arena negra, las alas rozando las palmeras, antes de que el tren de aterrizaje, parcialmente colapsado, se diera por completo. El avión se detuvo con un chirrido de metal retorcido, inmovilizado. Aris aterrizó el Polaris a pocos metros, sus ojos fijos en el avión de Kael. Cuando Kael finalmente abrió la cabina, el aire cálido de la isla lo golpeó. Estaba pálido, con los ojos inyectados en sangre por el esfuerzo y la privación del sueño. Se tambaleó al salir, sus piernas flaqueando. Aris ya estaba allí, ofreciéndole una mano firme. «Estás hecho un desastre», dijo Aris, notando las quemaduras leves en sus manos por los controles sobrecargados y la expresión de agotamiento extremo en su rostro. Kael sonrió débilmente, una mancha de hollín en su mejilla. «Y tú pareces que acabas de salir de un festival de música con un toque de queda global». Aris le ofreció una botella de agua, y Kael la bebió vorazmente. Se sentaron en la arena, el sol de la tarde proyectando largas sombras sobre la playa. El silencio de la isla era un bálsamo después del horror del enfrentamiento. Los cosechadores, por ahora, parecían estar lejos, absortos en su silencioso saqueo del mundo. «Nunca pensé que diría esto», comenzó Kael, su voz baja, «pero agradezco haberme cruzado contigo, Aris. Esa cosa, no sé qué era, pero no es algo que se pueda enfrentar con un misil». «Son diferentes a todo lo que conocemos», respondió Aris, mirando las olas que rompían suavemente en la orilla. «Su guerra no es de conquista, sino de absorción. Y lo que hicimos, fue como darles una indigestión cósmica. Pero no durará. Han aprendido». Kael se encogió de hombros, luego hizo una mueca de dolor. «Bueno, la parte de aprender es lo que me preocupa. Mis aviones no están hechos para eso». Se detuvo un momento, luego miró a Aris. «¿Tu teoría, sobre las balizas y lo que son? ¿Realmente crees que hay alguna esperanza en eso?» Aris suspiró. «Esperanza es una palabra fuerte, Kael. Lo que sé es que la información es fundamental para ellos. Y si la humanidad va a desaparecer, al menos quiero que quede un eco. Que el mensaje no sea de desesperación, sino de existencia. Un vínculo forjado en el apocalipsis». Los días siguientes fueron una mezcla extraña de tensión y camaradería. Kael, el piloto de combate, demostró ser sorprendentemente hábil para arreglar cosas, aunque sus métodos fueran un tanto poco ortodoxos. Consiguió sacar piezas utilizables del Cóndor, canibalizando la nave para reparar los sistemas menores del Polaris y fabricar repuestos improvisados. Aris, por su parte, se dedicó a optimizar los sistemas de inmersión del Polaris, adaptando la nave para la presión extrema de la fosa de las Marianas. Pasaron horas conversando, sentados alrededor de una fogata improvisada en la playa. Kael le contó a Aris sobre su vida en el ejército, las batallas que había librado en cielos lejanos, la disciplina férrea que había moldeado su carácter. Aris, a su vez,
le habló de su infancia solitaria, de su fascinación por las estrellas y el universo, de cómo había llegado a sus teorías sobre los cosechadores a través de años de investigación obsesiva. Descubrieron que, a pesar de sus diferencias, compartían una profunda tenacidad y una resistencia a la rendición. Kael, con su pragmatismo militar, encontraba un terreno común con la lógica férrea de Aris. Y Aris, la teórica, se sentía extrañamente reconfortada por la presencia de Kael, su instinto, su capacidad para la acción en un mundo que ya no entendía la sutileza de la ciencia. «¿Sabes, Aris?», dijo Kael una noche, mientras miraban las estrellas que brillaban con una intensidad aterradora en el cielo ahora oscuro. «Antes de todo esto, siempre pensé que el fin del mundo sería con bombas y explosiones. Un espectáculo. Esto es diferente. Es como si el mundo simplemente se hubiera ido a dormir. Es una forma más eficiente de borrar una civilización», Kael, respondió Aris. «Sin dolor, sin resistencia. Simplemente, la nada. Pero no la nada total, ¿verdad?», Kael la miró. «Por eso estamos aquí. Por eso estamos haciendo esto». Aris asintió. «Sí. Por eso». El vínculo entre ellos se fortaleció con cada hora que pasaban juntos, con cada historia compartida, con cada momento de silencio cómplice. Ya no eran solo una científica y un piloto, eran los últimos guardianes de una memoria, los últimos ecos de una civilización que se desvanecía. La recuperación de Kael no fue solo física, fue la reconstrucción de la esperanza en la conexión humana. En el silencio de la Tierra, encontraron una voz el uno en el otro. La superficie del Pacífico, bajo la luz fantasmal de una luna velada, se extendía como un sudario de plomo. El Polaris, reparado lo mejor posible con la ayuda de Kael, se cernía sobre el punto más profundo de la Tierra, la fosa de las Marianas. El Cóndor X5, ahora una carcasa inútil en la playa havaiana, era un recuerdo de la batalla ganada y del aliado inesperado. ¿La inmersión? Los cálculos son teóricos, Kael, dijo Aris, ajustando el último de los sellos de la escotilla de inmersión. Su voz, tensa, resonaba en la pequeña cabina. El Polaris no está diseñado para esta presión. Hemos reforzado lo que hemos podido, pero sigue siendo un riesgo enorme. Kael, sentado en el asiento del copiloto que había improvisado con piezas del Cóndor, asintió, su rostro sombrío. Lo entiendo, Aris. Pero si es por dejar esa huella, hay que hacerlo. ¿Tienes esos generadores de pulso listos? No creo que esos cosechadores estén dormidos para siempre. Aris señaló los dispositivos, ahora firmemente anclados a las paredes de la cabina. Listos. Si detectamos alguna anomalía, los activaremos de forma pasiva, para no atraerlos. Solo una firma que les confunda. Con un último suspiro, Aris activó los propulsores de inmersión. El Polaris se inclinó, y el mundo exterior se convirtió en un borrón azul oscuro. La presión comenzó a aumentar de inmediato, una fuerza aplastante que Aris sentía en sus huesos, a pesar de la integridad de la nave. Los sistemas de monitoreo parpadearon, mostrando el aumento constante de la presión externa. La luz solar se desvaneció rápidamente, cediendo el paso a un crepúsculo eterno. A medida que el Polaris descendía, la vida marina se volvió más extraña y esporádica. Criaturas bioluminiscentes, con formas que desafiaban la imaginación, pasaban flotando, fantasmas del abismo. Pero la belleza del entorno era opacada por la creciente tensión. A 3000 metros de profundidad, Kael señaló un punto en el sonar. Aris, mira eso. No es vida marina. En la pantalla, una serie de ecos fantasmales comenzaban a materializarse, moviéndose con una cadencia antinatural. Eran los cosechadores. No formas geométricas perfectas, sino manifestaciones energéticas difusas, como manchas de tinta en el agua. Se habían adaptado al medio, o quizás siempre habían estado allí, esperando. Han llegado. Y están, operando de forma diferente, Aris murmuró, la preocupación en su voz. No son sólidos, no emiten resonancia infrasónica. Parece que están intentando absorber las capas más profundas de la biosfera oceánica. La amenaza era más sutil, pero no menos real. Si uno de esos cosechadores energéticos se acercaba demasiado al Polaris,
podría intentar absorber la información de la nave o incluso de ellos mismos. Activando los generadores de pulso pasivamente, dijo Aris, sus dedos volando sobre el teclado. El Polaris comenzó a emitir una serie de micropulsos electromagnéticos, una interferencia mínima pero constante. Una firma de ruido diseñada para hacer que la nave pareciera menos interesante o más difícil de procesar para los cosechadores. Los ecos en el sonar se movieron, desviándose ligeramente, como si la nave fuera una roca molesta en una corriente de información. La estrategia parecía funcionar, por ahora. La profundidad extrema. A 7000 metros, el Polaris empezó a gemir. El metal de la nave se quejaba bajo la presión colosal. Pequeñas grietas comenzaron a aparecer en las paredes interiores, selladas de inmediato por los sistemas de reparación automática, pero el mensaje era claro, la nave estaba sufriendo. Presión crítica en la sección de proa, Kael exclamó, señalando una alerta roja. Estamos llegando al límite. Aris revisó los datos. Tenían que descender 4000 metros más. El riesgo de implosión era cada vez mayor. Pero la baliza estaba allí abajo, a la espera. Fue entonces cuando el escáner de largo alcance detectó algo inusual. No era un cosechador, sino una estructura artificial en el lecho marino. Un patrón geométrico, casi familiar. Es la baliza, dijo Aris, sus ojos fijos en la pantalla. Está intacta. Y parece que está emitiendo una señal, aunque sea débil. La baliza, diseñada para resistir las condiciones extremas del fondo marino, había resistido el pulso de los cosechadores, pero la integridad de su señal estaba comprometida. Necesitaban activarla manualmente, como habían hecho en Islandia, para forzar una transmisión en ráfaga. Mientras descendían, el Polaris fue envuelto por una oscuridad absoluta, tan densa que el foco de la nave solo podía perforar unos pocos metros. Los cosechadores energéticos se volvieron más numerosos, sus formas translúcidas danzando en los límites de la luz, como sombras de pesadilla. La interferencia de los micropulsos de Aris era cada vez menos efectiva. Un cosechador más grande, una masa gelatinosa que pulsaba con una luz interna tenue, comenzó a acercarse directamente. «Aris. Ese se dirige hacia nosotros», Kael gritó, señalando la criatura que parecía un cerebro flotante. «No podemos huir, Kael». «La baliza está justo debajo», Aris respondió, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «Necesitamos mantener la calma. No nos van a atacar. Van a intentar absorbernos, punto». La conciencia del abismo. El cosechador gelatinoso se detuvo justo fuera del alcance del foco del Polaris, una presencia inquietante en la oscuridad. Aris podía sentir una presión psíquica, una intrusión en su mente, como si una fuerza invisible estuviera intentando sondear sus pensamientos, buscar información. Kael, a su lado, apretó los dientes, sus ojos cerrados, resistiendo la misma sensación. «Están intentando leernos». «Maldición», Kael siseó. Aris concentró su mente, enfocándose en un muro de datos aleatorios, de ecuaciones sin sentido, de contradicciones lógicas. La misma técnica que había usado para sobrecargar al cosechador en la superficie. Si podía inundar su mente con una cascada de información irrelevante o contradictoria, tal vez los confundiría. El cosechador gelatinoso pulsó con más intensidad. La presión psíquica se volvió dolorosa, un zumbido en el cerebro. Aris sintió que sus propios pensamientos se fragmentaban, que sus recuerdos se desdibujaban. Estaban intentando desmantelar su mente, asimilarla. Kael, activa los generadores al máximo. Ahora, Aris siseó, con el dolor recorriendo su cabeza. Kael, con un gemido, golpeó el botón. Los generadores de pulso electromagnético zumbaron, y la pequeña cabina se llenó de una luz azul brillante. La descarga fue masiva, no enfocada como antes, sino una explosión caótica de energía. El cosechador gelatinoso retrocedió bruscamente, su forma se onduló violentamente, y las luces internas se extinguieron. La presión psíquica se disipó, dejando a Aris y Kael con una sensación de vacío mental. «Funciona, pero nos daña», Kael tosió, su nariz sangraba levemente. «Nos daña menos de lo que nos absorbe», respondió Aris, mirando el cosechador que ahora se alejaba lentamente, su forma desdibujada. «Pero no podremos hacer esto mucho más».
El Polaris finalmente se posó con un leve impacto en el lecho marino. La baliza se alzaba a pocos metros, un obelisco oscuro contra la oscuridad eterna. El momento de la verdad había llegado. La inmersión había sido exitosa, pero la baliza aún necesitaba ser activada. Y los cosechadores, aunque momentáneamente disuadidos, aún estaban allí, en la oscuridad, esperando. El Polaris se posó suavemente en el lecho marino, las luces externas iluminando una porción del abismo que había permanecido en tinieblas desde el amanecer de los tiempos. A pocos metros, el obelisco de la baliza se alzaba, una estructura sobria y robusta, diseñada para soportar las presiones aplastantes de la fosa de las Marianas. Su superficie estaba cubierta de incrustaciones marinas, un testimonio de años de espera silenciosa. El descenso final y la aparición silenciosa. «Lo logramos, Kael», dijo Aris, la voz teñida de asombro. Habían llegado a la segunda baliza. La misión, que parecía imposible, ahora estaba al alcance de sus manos. Kael se desabrochó el cinturón, con una expresión de alivio cansado. «Sí, pero el recibimiento no ha sido muy cálido. Y no me refiero a la temperatura del agua». Aris asintió. Los ecos de los cosechadores aún persistían en el sonar, aunque se habían mantenido a una distancia. Pero la inactividad de la baliza era una invitación abierta. «Necesitamos una EVA». «Los sistemas de la baliza no responden a los comandos remotos», explicó Aris. «Alguien tiene que salir y activarla manualmente. Tiene un panel de control con interfaz táctil, como la de Islandia». «Seré yo», dijo Kael sin dudarlo. «Tú eres la que sabe cómo calibrar el mensaje y lidiar con esa cosa que les hicimos. Además, soy el único que tiene experiencia con caminatas espaciales. Esto es parecido, solo que con menos estrellas y más peces raros». Aris no discutió. Kael, con su complexión atlética y su experiencia en entornos extremos, era la elección lógica. Mientras Kael se preparaba en el compartimento de la esclusa de aire, Aris revisaba los sistemas del Polaris, consciente del peligro inminente. Los pulsos de distorsión seguían activos, intentando enmascarar la presencia de la nave, pero Aris sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que los cosechadores, en su estado disforme, sintieran la presencia de la baliza activada. Kael emergió de la esclusa de aire, su traje de buceo de alta presión iluminado por los focos del Polaris. Se movía con una gravedad lenta, como un astronauta en el espacio. El paisaje submarino era surrealista, un vasto desierto de arena y rocas, salpicado de vida abisal. La baliza, con su forma monolítica, se erguía como un centinela de un pasado olvidado. Kael se aproximó al obelisco y comenzó a limpiar la superficie del panel táctil, cubierto de limo y pequeños organismos. Mientras lo hacía, una sensación de presencia gélida invadió la cabina del Polaris. Aris miró el sonar. Los ecos de los cosechadores, que antes estaban dispersos, ahora se estaban concentrando, moviéndose con una velocidad que desafiaba su forma. «Kael. Están aquí. Se están acercando rápido», Aris gritó por el comunicador. El cosechador más grande, el cerebro flotante gelatinoso que los había atacado antes, comenzó a materializarse desde la oscuridad. Su forma era más definida ahora, sus pulsaciones más fuertes, y Aris sintió la misma presión psíquica en su mente, la misma intrusión fría y calculadora. No estaban absorbiendo pasivamente. Estaban buscando el origen de la señal. El enfrentamiento en el abismo. Kael, con el panel de la baliza ya expuesto, se giró para enfrentar la amenaza. El cosechador se detuvo a pocos metros de él, su masa pulsante emitiendo una luz interna tenue que iluminaba el rostro enmascarado de Kael. Era un enfrentamiento íntimo en las profundas tinieblas. «Aris. Esta cosa no se detiene», Kael exclamó, su voz tensa. Sentía la invasión en su mente, la sensación de sus propios pensamientos siendo analizados, desmenuzados. «Inyecta los pulsos en el cosechador, Kael. No dejes que te absorba», Aris ordenó. Habían preparado el traje de Kael para permitirle liberar una pequeña dosis de los pulsos electromagnéticos en caso de contacto directo. No era una sobrecarga total, sino un golpe aturdidor. Kael extendió su mano enguantada y la colocó sobre la superficie del cosechador. Una descarga eléctrica, invisible en el agua, recorrió la criatura.
El cosechador gelatinoso se retorció, su forma se hizo borrosa por un instante, y la presión psíquica disminuyó. Pero no retrocedió. En cambio, otros cosechadores energéticos comenzaron a aparecer, rodeando a Kael y la baliza. Eran como sombras, pero sombras con un propósito, sus formas fluyendo y fusionándose. El cerebro flotante se recuperó y se acercó aún más, como si estuviera fascinado por la resistencia. «Son demasiados, Aris». «No puedo con todos», Kael gritó, su voz teñida de desesperación. La presión de la absorción se intensificaba, y la visión de Kael se volvía borrosa. Podía sentir sus propios recuerdos, sus experiencias, siendo arrancadas de su mente. El miedo se apoderó de él. Aris, desde la cabina del Polaris, luchó contra su propia intrusión mental. Sabía que Kael no podría resistir mucho más. Necesitaban activar esa baliza, y rápido. «Kael, concéntrate en la baliza. Yo me encargo de distraerlos», Aris se decidió. No podía dejar que Kael fuera absorbido. Con manos temblorosas, Aris activó una secuencia de emergencia en el Polaris. Los sistemas de propulsión de la nave se sobrecargaron, y la nave comenzó a vibrar con una intensidad peligrosa. Con un rugido de motores, Aris levantó el Polaris del lecho marino y lo lanzó hacia los cosechadores, no con la intención de embestirlos, sino de crear una distracción masiva. El Polaris, a pesar de su tamaño, era como un insecto molesto para los cosechadores. Pero su movimiento, el estallido de energía y la liberación de los pulsos electromagnéticos a máxima potencia, fue suficiente para desviar su atención de Kael. Los cosechadores se dividieron, algunos persiguiendo al Polaris, otros manteniendo su cerco sobre Kael. Mientras Aris maniobraba el Polaris, esquivando las incursiones de los cosechadores y saturándolos con información, Kael tuvo unos preciosos segundos. Con la mente medio en blanco, luchando contra la absorción, logró activar el panel de la baliza. El obelisco cobró vida con una luz azul pulsante, que se intensificó con cada segundo. Un pulso de energía se liberó, una ráfaga masiva de información que se propagó por el agua, más allá de los cosechadores, hacia las profundidades del espacio. El mensaje de la humanidad estaba en camino. Pero la liberación de energía de la baliza fue una nueva bengala en la oscuridad. Los cosechadores que perseguían a Aris se detuvieron, y los que rodeaban a Kael se volvieron hacia la baliza, sus formas fluyendo con una nueva intensidad. Parecían fascinados, atraídos por la fuente de información. La absorción de Kael cesó abruptamente. «Lo hicimos, Aris». «Está transmitiendo», Kael exclamó, su voz un eco de triunfo y dolor. Pero el alivio duró poco. El cosechador cerebro flotante se acercó a la baliza y comenzó a envolverla, su masa gelatinosa cubriendo el obelisco. Los otros cosechadores comenzaron a fusionarse con él, formando una entidad masiva y pulsante, que absorbía la luz de los focos del Polaris. Estaban absorbiendo la baliza, no destruyéndola, sino asimilando su contenido. Aris sintió un nudo en el estómago. Habían logrado enviar el mensaje, pero ahora la fuente misma estaba siendo devorada. Sin embargo, no era un fracaso. El objetivo era que el mensaje fuera enviado, no que la baliza permaneciera intacta. «Kael, vuelve». «Ahora», Aris ordenó. La situación se había vuelto demasiado peligrosa. Los cosechadores, ahora una entidad colosal y absorbente, se estaban volviendo demasiado poderosos. Kael, agotado, regresó al Polaris, apenas capaz de moverse. La esclusa de aire se cerró detrás de él, y la nave comenzó su ascenso de las profundidades, dejando atrás la luz pulsante de la baliza, ahora una fuente de información para los cosechadores. La fosa de las Marianas había sido un éxito pírrico. Habían enviado el mensaje, pero la batalla no había terminado. La Antártida, la última baliza, esperaba. El Polaris ascendió lentamente de las profundidades abisales de la fosa de las Marianas, dejando atrás la luz azul pulsante de la baliza, ahora engullida por la masa creciente de los cosechadores. La cabina, tensa y silenciosa, reflejaba el agotamiento de Aris y Kael. Habían logrado enviar el mensaje, pero la victoria era agridulce. El respiro turbulento. Kael se desplomó en el asiento del copiloto, su respiración superficial y errática. Las intrusiones psíquicas de los cosechadores, aunque no mortales, habían dejado una marca.
Aris le entregó una tableta de rehidratación y un estimulante. «¿Estás bien, Kael?», dijo Aris, su propia voz ronca por la tensión. «¿Estamos bien?». «Bien, es una palabra fuerte», respondió Kael, su voz débil. Sentí que me arrancaban los pensamientos de la cabeza. Como si me estuvieran desinstalando. Aris asintió. «Eso es precisamente lo que intentan. No te destruyen, te asimilan. Te convierten en datos. Pero resististe. Eso es lo que importa». Mientras el Polaris rompía la superficie del Pacífico, el cielo nocturno se cernía sobre ellos, ahora más oscuro y denso con las formas geométricas de los cosechadores, que se multiplicaban sin cesar en el horizonte. Se extendían como una plaga silenciosa, una vasta red de inteligencia alienígena que cubría el planeta. El viaje hacia la Antártida sería el más largo y peligroso. Tenían que cruzar el Ecuador, navegar por las rutas aéreas más concurridas del mundo, ahora un cementerio de aeronaves congeladas, y luego enfrentarse a la hostilidad natural del continente helado. Todo bajo la omnipresente mirada de los cosechadores. La Antártida y la última esperanza. Aris ajustó el curso hacia el sur, hacia la lejana y desolada Antártida. Había una razón por la que la última baliza, la más importante, estaba allí. El complejo de investigación subterráneo era una fortaleza, diseñada para resistir las condiciones más extremas y con una fuente de energía geotérmica que, con suerte, aún estaría activa. Era el último bastión, la última oportunidad para enviar el mensaje completo. Mientras viajaban, el paisaje debajo de ellos se transformaba de exuberantes selvas a desiertos áridos, y finalmente a las vastas extensiones heladas del Polo Sur. Los cosechadores, al principio dispersos, comenzaron a aparecer con más frecuencia, sus formas distorsionando la luz de las estrellas. Se habían vuelto más audaces, más numerosos, y sus métodos de absorción parecían haber evolucionado. «Aris, ¿crees que saben a dónde vamos?», preguntó Kael, mirando el radar. «No es que lo sepan, de la misma manera que nosotros, Kael», respondió Aris, su voz pensativa. «Están respondiendo a nuestras firmas de información. Cada vez que activamos una baliza, cada vez que usamos los pulsos para repelerlos, les damos más datos. Es como si estuviéramos jugando una partida de ajedrez donde ellos aprenden las reglas a medida que jugamos». La atmósfera dentro del Polaris se volvió más gélida a medida que se acercaban al continente blanco. Las tormentas de nieve, gigantes y violentas, azotaban la nave, poniendo a prueba sus reparaciones. Aris y Kael se turnaban para pilotar, la fatiga y la tensión cobrando su precio. Una nueva estrategia de los cosechadores. Fue entonces cuando la amenaza cambió. Los cosechadores no solo se acercaban individualmente, comenzaron a formar estructuras masivas y fluidas en el cielo, como gigantescos océanos de formas geométricas que se movían con una inteligencia espeluznante. Ya no eran solo cubos o masas gelatinosas, eran formas arquitectónicas cambiantes, que se estiraban y se contraían, absorbiendo la propia luz del sol, proyectando sombras imposibles sobre el hielo. «No están persiguiéndonos», Kael susurró, sus ojos fijos en las estructuras gigantescas. «Están construyendo algo». Aris miró el radar con horror. Las enormes construcciones alienígenas estaban creando canales de energía, concentrando la resonancia infrasónica que tanto los había afectado antes. No era un pulso aleatorio, era una onda de supresión direccional, apuntando directamente al Polaris. «Están intentando anularnos por completo», dijo Aris, sus dedos volando sobre los controles. «Están creando un corredor de silencio. Si entramos ahí, no solo los sistemas de la nave dejarán de funcionar, sino que nuestra propia conciencia podría ser suprimida». El aire se volvió pesado, la presión en sus oídos se intensificó. El Polaris empezó a vibrar violentamente, sus luces parpadeando. El corredor de silencio era una trampa, una cortina de anulación que se extendía por el cielo, bloqueando su camino hacia el complejo antártico. «Tenemos que rodearlo, Aris». «No podemos entrar ahí», Kael exigió. «No hay tiempo», Aris respondió, los dientes apretados. «Si los rodeamos, nos darán tiempo para que construyan más. Esto es una trampa. Saben que vamos a la Antártida». Una idea se formó en la mente de Aris, una locura aún mayor que las anteriores. «Kael,
¿recuerdas lo que le hicimos al primer cosechador? La sobrecarga de información. Sí, lo confundimos hasta que explotó, Kael dijo con cautela. Exacto. Pero ahora no podemos hacerle eso a una sola entidad. Tenemos que hacerle eso a su red. Si han construido esta estructura, es porque están interconectados. Si podemos enviar una señal de corrupción masiva a través de su propia red, tal vez podamos romper su corredor de silencio y comprar tiempo para llegar a la baliza. Kael la miró, su rostro sombrío. Eso suena como si estuviéramos tirando una granada en el salón de su casa. Precisamente, dijo Aris. Y tenemos que hacerlo mientras volamos a través de la tormenta más grande que este planeta puede ofrecer. La decisión estaba tomada. El último enfrentamiento no sería físico, sino informacional. Aris y Kael, los últimos ecos de la humanidad, se lanzarían al corazón de la red cosechador, arriesgándolo todo para que el mensaje de su especie, la historia de su existencia, pudiera encontrar un hogar en algún rincón distante del cosmos. El corredor de silencio de los cosechadores se extendía ante ellos, una cortina de oscuridad y anulación que se tragaba a la luz de las estrellas. Las vastas estructuras geométricas en el cielo, ahora interconectadas por filamentos de energía pulsante, tejían una trampa invisible pero mortal. El Polaris, tembloroso por las gélidas ráfagas de viento antártico, se dirigía directamente hacia ella. La conspiración de la información. El plan es el siguiente, dijo Aris, su voz resonando con una fría determinación en la cabina. Vamos a utilizar los generadores de pulso electromagnético al máximo. No para un pulso momentáneo, sino para una ráfaga continua y modulada. La idea es que no solo les causemos una sobrecarga, sino que les inyectemos una corrupción de datos estructurada en su red. Kael la miró, frunciendo el ceño. Corrupción estructurada. ¿Cómo se hace eso? Están absorbiendo información de nosotros, ¿verdad? De la biosfera, de la conciencia humana. Lo que vamos a hacer es devolverles el favor. He diseñado un algoritmo que genera paradojas lógicas y contradicciones epistemológicas. Es como un virus, pero no destruye el hardware, corrompe el software. Si su red es verdaderamente interconectada, esta corrupción se propagará y les causará una indigestión a escala masiva. Aris tecleaba frenéticamente, sus dedos volando sobre el panel de control. Será como un grito en una biblioteca, Kael. Un grito de incoherencia que, con suerte, los aturdirá lo suficiente para que podamos pasar. Me gusta eso del grito, Kael sonrió, una mueca tensa. Pero si falla, ¿qué? Si falla, nos convertiremos en datos. Y espero que al menos sea una muerte rápida para nuestra conciencia. Aris no endulzó la verdad. La clave es mantener el pulso durante el tiempo que estemos en el corredor. Es nuestra única defensa. Atravesando el vacío conceptual. El Polaris se adentró en el corredor de silencio. El efecto fue inmediato y abrumador. El zumbido ensordecedor de los cosechadores, antes una amenaza distante, ahora se convirtió en un rugido sónico que vibraba en sus entrañas. Las luces de la cabina parpadearon violentamente y los instrumentos se volvieron locos, sus agujas girando sin control. Kael gruñó de dolor, la presión en sus oídos y cabeza era insoportable. Aris. ¡Mis ojos! No puedo ver, gritó Kael, intentando frotarse los ojos, que ahora veían patrones disonantes de luz y color. Están intentando sobreescribir nuestra percepción, Kael. Es parte de la anulación. Mantente concentrado, Aris respondió, sus propios ojos luchando contra la intrusión visual. Sentía el ataque directamente en su mente, una mano fría que buscaba arrancarle los pensamientos. Activó los generadores de pulso al máximo. Un pulso electromagnético continuo y modulado emanó del Polaris, irradiando la corrupción estructurada en el aire. El sonido en la cabina se volvió más agudo, una cacofonía de gritos electrónicos y chasquidos metálicos. Las vastas estructuras de los cosechadores en el cielo reaccionaron. Los filamentos de energía que las conectaban comenzaron a parpadear y a volverse borrosos, como si la red estuviera sufriendo cortocircuitos. Sus formas arquitectónicas comenzaron a deformarse, a retorcerse sobre sí mismas de una manera antinatural, como si estuvieran luchando contra un enemigo invisible. ¿Está funcionando, Kael?
Mira, Aris gritó, señalando las estructuras. Las gigantescas formas geométricas convulsionaban, desprendiendo pequeños fragmentos de luz, como chispas de un circuito defectuoso. El corredor de silencio, en lugar de ser una barrera constante, comenzó a fluctuar violentamente, abriéndose y cerrándose como una mandíbula gigante. Pero los cosechadores no se daban por vencidos. A medida que la corrupción se extendía por su red, su respuesta se volvió más desesperada y directa. Pequeñas anomalías pulsantes, como glóbulos de energía concentrada, comenzaron a manifestarse directamente alrededor del Polaris, intentando interceptar el pulso de Aris. «Nos están atacando directamente». «Conocen la fuente», Kael gritó, luchando por mantener el control de sus propios sentidos. La presión en su cabeza era tan intensa que sentía que su cráneo se iba a partir. Una de las anomalías pulsantes chocó contra el Polaris, no con una explosión, sino con un silencio ensordecedor que duró una fracción de segundo. Aris sintió que su mente se quedaba en blanco por un instante, un vacío absoluto. El motor del Polaris tosió, y la nave cayó en picada. «Estoy perdiendo el control», Aris luchó con los controles, sus manos temblaban. La sobrecarga neuronal era casi insoportable. «No te rindas, Aris». «Casi lo logramos», Kael, a pesar de su propio dolor, gritó, extendiendo una mano para ayudarla a estabilizar la nave. Juntos, lucharon contra la nave, contra la intrusión de los cosechadores, contra la propia fuerza de la Antártida. Los generadores de pulso zumbaban con una furia desesperada, liberando una torrentada de datos corruptos. Las estructuras de los cosechadores en el cielo se volvieron cada vez más inestables, sus formas bailando en el caos. Finalmente, con un estallido de ruido electrónico, el corredor de silencio se desgarró. No era una desaparición como la del primer cosechador, sino una ruptura temporal, una brecha en la red de anulación. La luz del sol, débil pero visible, se filtró a través de la tormenta de nieve. «Lo hemos hecho. Hemos abierto una brecha», Kael gritó, con la voz ahogada. El Polaris se lanzó a través de la abertura, saliendo de la zona más densa de la anulación. Detrás de ellos, las estructuras de los cosechadores se retorcían, intentando repararse, pero la corrupción se había extendido. Habían ganado tiempo. La nave, ahora gravemente dañada y con sus sistemas de soporte vital bajo mínimos, se precipitó hacia el suelo helado de la Antártida. A lo lejos, apenas visible a través de la ventisca, se alzaba la silueta del complejo de investigación, una promesa de refugio y la última oportunidad para la humanidad. Pero sabían que su victoria era solo un retraso. Los cosechadores habían sido heridos, pero no derrotados, y ahora sabían que el bibliotecario estaba en la Antártida. El Polaris, una cáscara de metal golpeado y sistemas parpadeantes, se estrelló en la nieve a pocos kilómetros del complejo antártico. El aterrizaje fue brutal, un último acto de desafío de una nave que había soportado lo imposible. Aris y Kael, sacudidos pero ilesos, sabían que no había vuelta atrás. La ventisca aullaba a su alrededor, una furia blanca que engullía el mundo. El último bastión. La entrada principal está por allá, Kael señaló a través de la tormenta, a un saliente rocoso apenas visible. Tiene que haber algún tipo de sistema de emergencia. Esta base fue diseñada para ser autosuficiente durante décadas. Aris, envolviéndose en su abrigo térmico, asintió. El aire helado quemaba sus pulmones con cada respiración. La batería de su implante coclear estaba casi agotada, y el ensordecedor silencio del mundo comenzó a colarse, haciéndola sentir vulnerable y expuesta. Llegaron a la entrada, una enorme puerta de acero reforzado medio cubierta por la nieve. El panel de acceso estaba congelado, pero Kael, con un instinto de supervivencia forjado en 1000 batallas, encontró un mecanismo de anulación manual oculto. Con un gemido de metal y un crujido de hielo, la puerta se abrió lo suficiente para que pudieran pasar. El interior del complejo era un laberinto de pasillos helados y equipos inactivos. La energía principal estaba cortada, pero algunas luces de emergencia parpadeaban débilmente, guiándolos a través de la oscuridad. El complejo, abandonado hacía décadas, tenía un aire de mausoleo. La baliza principal debería estar en el nivel inferior, en el centro de energía geotérmica, dijo Aris, consultando un mapa antiguo en su tableta.
necesitamos reactivar el reactor para alimentarla. El camino fue arduo. Tuberías rotas, escombros esparcidos por los pasillos y el frío penetrante hacían que cada paso fuera una prueba. El silencio, roto solo por sus propias respiraciones, era casi insoportable. Pero el pulso de los cosechadores aún resonaba en sus mentes, una confirmación de que la amenaza no había desaparecido. El reactor y el último ataque. Llegaron a la sala del reactor, una cavernosa instalación subterránea con una compleja maraña de tuberías y maquinaria. El calor residual del núcleo geotérmico proporcionaba un ligero alivio del frío exterior. Aris se puso a trabajar de inmediato, sus manos moviéndose con la precisión de un cirujano. Necesito redirigir la energía de los núcleos de plasma a la baliza principal, explicó a Kael mientras manipulaba paneles de control oxidados. Es un sistema complejo, pero si la información que enviamos es lo suficientemente densa, tal vez puedan entenderla. Mientras Aris luchaba con la tecnología obsoleta, Kael mantuvo la guardia. El complejo era su última esperanza, pero también su última trampa. No había escapatoria si los cosechadores decidían lanzar un ataque final. De repente, los focos de emergencia parpadearon y luego se extinguieron. El silencio se hizo absoluto. «Aris. Están aquí», Kael gritó, su voz un eco en la oscuridad. El pulso de los cosechadores, antes una intrusión distante, ahora era un rugido sordo que venía de todas partes. Las paredes de la sala del reactor comenzaron a vibrar, y Aris sintió una presión física en su cabeza, una que era mucho más intensa que antes. No era una absorción sutil, era un asalto total. Están intentando colapsar la estructura. Quieren borrarnos, Kael, no solo asimilarnos, Aris exclamó, luchando contra la sobrecarga sensorial. Los objetos comenzaron a flotar, atraídos por una fuerza invisible. La propia gravedad parecía estar siendo manipulada. Kael reaccionó instintivamente. Los generadores de pulso electromagnético del Polaris, que habían traído consigo, eran ahora su única arma. «Actívate, Aris. Tienes que terminar esto». Aris se aferró al panel de control del reactor, sus dedos sangrando por el esfuerzo. Los cosechadores, frustrados por las repetidas corrupciones y la resistencia de Aris, habían decidido un enfoque más directo. Querían la aniquilación. El techo de la sala comenzó a agrietarse, el metal cediendo a una presión insoportable. Las visiones de su mente, recuerdos e ideas, se arremolinaban y distorsionaban. Pero Aris no se detuvo. Cada vez que sentía una punzada, la canalizaba hacia su tarea, sus pensamientos se convertían en una ráfaga de comandos, una última y desesperada programación. «Casi lo tengo». «Kael, necesito más tiempo», gritó, la voz ronca. Kael se lanzó hacia la entrada de la sala, disparando ráfagas controladas de los generadores de pulso hacia las paredes, intentando desestabilizar la energía de los cosechadores. Cada pulso era un shock y la tensión en su cabeza era casi insoportable, pero siguió adelante. Vio formas translúcidas de los cosechadores fluir a través de las grietas en las paredes, sus intenciones claras. Estaban aquí para terminar el trabajo. Uno de ellos, un vórtice de sombras, se lanzó directamente hacia Kael. Kael respondió con un grito de guerra, una descarga total de los generadores de pulso directamente en el centro del cosechador. La criatura se retorció, su forma se desdibujó, y por un instante, se disipó. Pero regresó, más grande y más fuerte, absorbiendo la propia luz ambiental. Aris sintió el momento en que el reactor principal se activó. Una oleada de energía recorrió la sala, haciendo que las luces de emergencia, las pocas que aún funcionaban, parpadearan con una intensidad inusual. «Lo tengo, Kael». «La baliza está activa», Aris gritó. El legado. En el centro del complejo, la baliza principal, una estructura monolítica incrustada en el propio lecho rocoso, cobró vida. Una luz azul puro, inmensamente brillante, emanó de su ápice, perforando la oscuridad subterránea. El pulso, esta vez, fue una descarga masiva de información, una biblioteca completa de la humanidad condensada y enviada a través de las capas de la Tierra, hacia el espacio profundo. Los cosechadores en la sala del reactor reaccionaron. Su asalto se detuvo.
sus formas se volvieron hacia la baliza, y Aris sintió una presión abrumadora de curiosidad, no de agresión. La baliza estaba transmitiendo. El mensaje era vasto, complejo, lleno de paradojas, arte, ciencia, historia, todas las complejidades de la existencia humana. La entidad más grande, el vórtice de sombras que atacaba a Kael, se retiró. Todas las formas de los cosechadores comenzaron a confluir hacia la baliza, rodeándola, envolviéndola. No la destruían, sino que la absorbían con una voracidad sin precedentes, como un enjambre de abejas en un panal. Están asimilándola, Aris susurró, viendo cómo la luz de la baliza se volvía más difusa, absorbida por las formas de los cosechadores. Todo está siendo procesado. Kael, agotado, se desplomó contra la pared. Entonces, ¿lo hicimos? ¿Enviamos el mensaje? Sí, Aris asintió, las lágrimas brotando en sus ojos. No por tristeza, sino por una mezcla abrumadora de alivio y melancolía. El mensaje está fuera. La huella está ahí. Los cosechadores, ahora una masa informe y pulsante, se levantaron del suelo, llevándose consigo la baliza, absorbiéndola por completo en su vasta red. La sala del reactor quedó vacía, solo con el zumbido distante de la energía geotérmica y el silencio opresivo. Aris y Kael se miraron. Exhaustos, heridos, pero con una extraña sensación de propósito cumplido. La Tierra estaba perdida, su conciencia asimilada. Pero una parte de ella, la esencia de lo que significaba ser humano, había sido enviada a las estrellas. ¿Y ahora qué, Aris? Preguntó Kael, la voz apenas un susurro. Aris miró hacia el techo, hacia el mundo que se había desvanecido. Ahora, esperamos. Esperamos que, en algún lugar, alguien lo encuentre. Y que entienda lo que significa ser humano. Se sentaron en el suelo helado, los últimos guardianes de una memoria. El silencio había vuelto, pero esta vez, no era el silencio de la desesperación. Era el silencio de un legado.